unas monedas que están cargadas de historia, como nuestros patacones patrios, que prácticamente todas las monedas de 960 Rey, todo desde el punto de vista de sacarle esas monedas de mayor valor, ¿no? La tercera ponencia estará a cargo del economista Horacio Morero, expresidente del Instituto Uruguayo de Numismática. Horacio es máster en Economía Internacional, trabajó en la empresa Deloitte durante 15 años como economista jefe en el banco de inversión Raymond James. En el área numismática fue presidente del Instituto Uruguayo de Numismática durante 8 años. Actualmente es editor responsable desde su fundación en 2011 de El Sitio, la publicación electrónica trimestral de la mencionada institución. El año pasado obtuvo el premio Coco Derman, otorgado por la PENIMA, por el trabajo titulado Numismática y Metamorfosis, la reacuñación de los patacones de las provincias del Río de la Plata en Brasil. Da origen a la alocución de hoy, denominada El financiamiento de las independencias y la reacuñación de las primeras monedas patrias en Brasil. Bueno, muy buenas tardes. ¿Ahí se escucha bien? En primer lugar, un agradecimiento al Centro Numismático de Buenos Aires por la invitación que me hicieron, poder participar de estas exitosas jornadas. Es realmente un placer y un orgullo para mí. No puedo nombrar a todos los amigos del centro porque sería una lista muy larga. Así que mi agradecimiento, en todo caso con un solo nombre, al actual presidente, el licenciado Miguel Morucci. Lo estuve buscando acá y se ve que se tomó unos minutos. Bien, como dijeron en la presentación, estoy en representación del Instituto Uruguayo de Numismática como expresidente de esa institución. Así que aprovecho ya pasar el primer aviso. Tenemos jornadas, las cuartas jornadas consecutivas dentro de algunos días, el 15, sábado 15 y domingo 16 de octubre. Así que bueno, con gustos los esperamos a cruzar el charco, como se dice, y a pasar un fin de semana con la numismática como excusa. Pueden ir acompañados con sus esposas, las esposas escapan y ustedes se quedan un rato. También. Disculpen, venía preparado con el tema de género, que sé que es muy complicado, lo hablamos y ya cometí el primer error. No, bueno, quienes me conocen, no podía dejar de citarlo para ubicar. Saben que soy argentino, soy socio de hace algunos años de este centro, así que realmente de alguna forma soy un falso extranjero, así que me siento y sé que estoy en mi casa con todas las deferencias que me prestan. Bueno, de la academia también, a la cual formalmente voy a asumir en noviembre, estimado señor secretario. No es cuestión aquí de estos datos que di, de decir, bueno, hace casi 30 años que vivo en Montevideo y viví 10 años aquí, y van a estar relacionados un poco con el trabajo, lo voy a citar en su momento. Pero ya que están aquí presentes y con fines estrictamente numismáticos, no biográficos, lo digo también. Nací en San Francisco, me fui hace muchos años, cuando era una ciudad de 60 y pico mil habitantes. San Francisco sigue teniendo 60 y pico mil o 70 mil habitantes, los mismos que hace 30 años atrás. Pero la sorpresa es que, bueno, hoy tiene un centro numismático y un conjunto de numismáticos, estudiosos, investigadores, que son un orgullo. El Centro Numismático, Filatélico y Numismático de San Francisco está a cargo de FENIMA. Son los organizadores de las próximas jornadas en 2017. Así que bueno, un orgullo también, y quería decirlo porque forma parte
de la sangre que no se pierde. Observen que siempre dije San Francisco y en ningún momento dije que pertenece a la provincia de Córdoba. Eso es otra cosa que no me voy a meter acá. ¿Estudiaste en Córdoba vos? No, estudié acá en la Universidad de Buenos Aires. Primaria y secundaria allá en San Francisco y después me vine para acá. Como ustedes quizás adivinaron, y ya lo dijo el presentador, el tema, el financiamiento de las independencias y la reacuñación de las monedas patrias en Brasil es un extracto del libro que editó FENIMA y se lanzó en las jornadas de Tucumán en el pasado mes de agosto. Libro que quedan unos pocos ejemplares y está a la venta abajo en el stand, Jorge, en el stand propio de FENIMA. Pero bueno, no voy acá en los 40, 45 minutos que tengo a contarles el libro. La primera razón es justamente eso, no me daría el tiempo, y la segunda razón es que si se los cuento todo no lo van a comprar, así que lo que voy a tratar de hacer es una pequeña síntesis. No obstante, y para motivarlos, esto lo aprendí de los años anteriores que vine acá, de las excelentes presentaciones que hacía el guatemalteco Ricardo Martínez, está bien, ¿no? Ricardo Martínez. Voy a hacer una pregunta al final y voy a regalar un libro a quien conteste bien esa pregunta. Así que como la respuesta va a estar dentro de lo que voy a decir, esto los va a motivar a no dormirse y a que me sigan bien en la presentación. Voy a usar 5 o 10 minutos para hacer una introducción al tema y después completo la presentación con dos grandes partes. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible, simple en las explicaciones, y tendría que ser como objetivo que ustedes salgan de aquí, digamos, pasada las 6 y que les haya quedado algún pequeño aprendizaje sobre esta temática tan particular. Por un lado, el tema involucra a nuestros conocidos patacones de las provincias del Río de la Plata, que aquí lo tienen en la parte izquierda de la figura. Y por otro lado, la segunda moneda son los menos conocidos para los rioplatenses de los patacones de Brasil, los 960 reis. Unas monedas que están cargadas de historia, como nuestros patacones patrios, monedas de precioso diseño y con algunas particularidades más. La principal, que prácticamente todas las monedas de 960 reis fueron acuñadas sobre otras monedas, constituyendo un fenómeno inigualable en el mundo. No hay otro ejemplo tan importante, tan numeroso, de reacuñación de monedas. Si bien hay varios ejemplos que podemos citar de reacuñaciones, y tenemos en el propio monetario argentino las reacuñaciones, por ejemplo, de los 5 décimos de Buenos Aires, año 27, año 28, más escasa la del 30 y del 31, que fueron reacuñadas usando los décimos de Buenos Aires. Ese es un ejemplo de nuestro monetario. Pero por la cuantía, por la significancia y además por tratarse de patacones, la reacuñación de los 960 reis es un fenómeno, como ya explicaré, único en el mundo y que creo que todavía no ha traído a nivel coleccionismo internacional la
el merecimiento, ¿no es cierto?, que este tipo de fenómeno creo que debería atraer. Si uno piensa, y ya ahí me estoy metiendo en temas económicos, que bueno, Brasil y toda esta región pertenece a países con futuro más que con presente, decimos, bueno, quizás dentro de 50 años estamos hablando de potencias económicas y por supuesto que eso puede llegar a influir en el valor y el interés que tengan estas monedas. Como les dije, el fenómeno se apoya en casi la totalidad de los 960 reis, que estamos hablando de una acuñación de más de 24 millones de monedas, casi la totalidad se hizo usando otras monedas, otros patacones, en particular 8 reales coloniales de las distintas secas latinoamericanas. La reacuñación empezó en 1810 y se extendió hasta 1834 con una producción estimada de 22 millones y medio de piezas. Y para no perder el centro de interés, nos preguntamos entonces, bueno, ¿y los patacones del Río de la Plata qué rol jugaron en este fenómeno? Sin dudas que una vez que los patacones aparecieron en el mercado, después de que los 960 reis empezaron a acuñarse en 1810, los patacones nuestros empezaron a partir de 1813, también esos patacones se usaron para reacuñar 960 reis. O sea que nace el derrotero, nace el camino desde Potosí y regiones cercanas, y los 8 reales de 1813, 1815 y los 8 soles de 1815 parten en alguna medida hacia Brasil. Y por eso son una de las monedas base, o house coin como le llaman en inglés, de los 960 reis. No son monedas raras, son escasas. O sea, agarrar un 960 reis y encontrar el sol o el escudo de nuestras monedas no es tan fácil. Pero no estamos hablando de rarezas. Cuando hicimos los primeros cálculos, ya hace ya varios años, a pesar de esta escasez, nos dimos cuenta que estábamos en términos numéricos ante un fenómeno importante. Y ese es un poco lo que nos incentivó a adentrarnos en este estudio, que tiene como objetivo principal demostrar la relevancia cuantitativa que tuvo el viaje que hicieron los patacones rioplatenses hacia Brasil. La metamorfosis es esta. Aquí tenemos la cara del sol de una moneda de 8 reales de la provincia de Río de la Plata. Observen que fui cuidadoso y dije, tenemos el sol, no dije si esto es el anverso o es el reverso. No me voy a meter en esa polémica. Tengo muy buena relación con casi todos los numismáticos conocidos y de nombre, así que no me voy a pelear con nadie. Acá a la izquierda justamente tengo a Arnaldo y atrás Luciano que se ríe. Coincidían ustedes, ¿no?, en las visiones. Así que bueno, dejo pasar el anverso y el anverso. Me voy a limitar a decir, esa es la cara del sol y esa es la metamorfosis. Por supuesto que he elegido fotografías especiales de las monedas más extraordinarias que se conocen, donde ahí aparece un 960 reis del año 1821. Acá hay una letrita R, que es la letra de la seca de Río de Janeiro, pero lo más impresionante de esta moneda es el sol, que después de ese proceso de metamorfosis todavía vive abajo
tratando o queriéndonos decir que, bueno, a pesar del nuevo golpe que recibió con el cuño brasileño, el patacón quiere todavía subsistir. Este es un ejemplo segundo de la metamorfosis, siempre eligiendo fotos privilegiadas. Y aquí aparece un segundo efecto que se suele dar en algunas monedas. No aparece tan extraordinario el sol, pero se ve claramente aquí la cara, los ojitos, la boca, con un efecto que yo le llamo un efecto tipo carbónico. ¿Vieron cuando uno saca el carbónico y queda ese tipo de imagen? Un ejemplo 3, y ahora pasamos a la cara del escudo. Nuevamente esta moneda nos queda con un efecto carbónico y queda claramente el escudo visible, aquí las manos, el gorro, el contorno, los laureles. Y un último efecto para cerrar esta parte introductoria, en una moneda que no está en tan buen estado, se ve que sufrió algún tipo de proceso de deterioro el cospel, pero que deja entrever en forma extraordinaria el escudo, todo el azur. Bueno, esa es un poco entonces la introducción al tema y de lo que vamos a hablar, le decía, en dos grandes partes. Voy a hacer más énfasis en la primera parte, que quizás es la menos conocida, que es un poco la parte del nacimiento y desarrollo de los 960 reyes, y voy a ir más rápido en la parte de la provincia de Río de la Plata, que es una historia seguramente para todos ustedes más conocidas. Y aclaro que no soy historiador, así que cualquier referencia histórica que haga, si hay algún error, pido disculpas. Después de la presentación del general Marturet en la apertura, como economista me siento bastante incómodo haciendo referencias históricas generales, pero bueno, es lo que uno trata de aprender al haberse metido en este fascinante mundo de la numismática. El nacimiento de los 960 reyes obedece un fenómeno más, podríamos agradecérselo a Napoleón, en definitiva, como tantas otras cosas. Cuando Napoleón amenaza invadir Portugal, la corte portuguesa toma una decisión que puede tener algunos rasgos de decisión extraña de algunos puntos de vista. Decide huir de su sede y refugiarse muy lejos en su colonia. Y entonces, a fines de 1907, el príncipe regente, por la enfermedad de la madre, don Joao VI, o Juan VI, como prefieran denominarlo, con 36 navíos y un contingente que yo puse 10.000, pero algunos historiadores dicen hasta 15.000 personas, abandonan Portugal y buscan refugio en Brasil. Llegan a principios de enero y se encuentran con un problema que, bueno, que cualquier familia de estos lugares lo conoce muy bien. ¿Cómo llegamos a fin de mes? Sería una cosa por el estilo. ¿Cómo hacemos frente a los costos de manutención de toda la corte y de todas las personas que colaboraban en el entorno? Joao toma medidas monetarias, que son medidas muy importantes, y aquí entra a producirse o nace un fenómeno económico que nos llevaría, como tema muy interesante, a repasar un poco la historia del dinero, pero no lo vamos a hacer porque no hay tiempo, que es, yo diría, en esta parte del continente, el primer proceso masivo
ideado inteligente de recaudación de señorazgo que hace un gobierno, es decir, de recaudación de fondos públicos a través de la emisión de la moneda. Y aquí tenemos que recordar, porque hoy en la época moderna es muy fácil recaudar señorazgo, lo hacen todos los gobiernos, es simplemente hoy se recauda con la emisión de los billetes y monedas, y tenemos una ley que dice que esos billetes y monedas tienen circulación obligatoria y todos aceptamos el billete de 100 pesos, la moneda de 2 pesos, porque sabemos que se la vamos a pasar a otro y no vamos a tener ningún tipo de dificultad. Pero estamos en una etapa muy avanzada de lo que es el dinero, no siempre el dinero fue así. El dinero nace justamente como un bien más en la economía. Los papeles no valían nada, la gente no los aceptaba y por eso los metales, en esa carrera que uno puede leer en cualquier libro que hace la historia del dinero, hay un libro muy lindo de John Kenneth Galbraith que se los recomiendo si lo encuentran en alguna de las librerías por acá. El metal es el que gana por sus características y es el que se erige en el dinero perfecto. Entonces, cuando uno tenía una moneda de 8 reales, lo que tenía era 27 gramos de plata. Cuando uno tenía una moneda de 8 escudos, lo que uno tenía era tantos gramos de oro. Y no había ningún tipo de problema con los gobiernos, con las monarquías. Uno quería ese dinero porque ese dinero representaba un valor, que era el metal. Eso hacía, por supuesto, dificultoso la tarea para los gobiernos de financiamiento y tenían que caer, como caían los privados, en algún tipo de falsificación. La falsificación de la moneda, conocemos cuál es. Y bueno, una moneda que tiene 27 gramos de plata, tratar de falsificarla, ponerle 15 gramos de plata y 12 gramos de otro metal de menor valor. Retrocedo un poquito. Lo que hace la corte portuguesa una vez que se instala en Brasil es realmente algo muy creativo y con la ley o el albará, como se denomina, de septiembre de 1808, instrumentan una reforma monetaria muy amplia que, entre otras cosas, crea la primera moneda de 960 reis, pero la crea como un resello, que es lo que se conoce, la foto ahí muestra, el resello de Minas Gerais, porque justamente esos resellos fueron aplicados en lo que es hoy la zona o el estado de Minas Gerais, entre Bahía arriba y Río de Janeiro abajo. En principio la circulación era restringida a esa zona, y bueno, algunos 8 reales coloniales, los de Potosí son bastante común, se resellaron y ahí nace el primer 960 reis, rompiendo una tradición de más de 100 años donde Brasil tenía la moneda de mayor valor, que era la de 640 reis. El albará de 1808 fue complejo, también ahí nacen el resellado de las monedas de cobre, los carimbos con escudete que tienen las monedas de cobre para duplicarle el valor. El resello de Minas Gerais duró poco, algo más de un año, y con otro albará a fin de 1809 se decide que la acuñación propia de monedas de 960 reis, eliminando el resello. ¿Y dónde estaba acá la fuente de financiamiento? ¿Dónde estaba el meollo del asunto? Los 8 reales hispánicos valían por entonces, reitero, nos estamos ubicando en 1808, 1809, valían en el entorno de 750 reis. Y el gobierno brasileño decide tomar estas medidas y resellar algo que valía 750 reis, resellarlo por 960 reis. Por supuesto que esta decisión fue acompañada por otras decisiones, entre ellas prohibir la circulación de la moneda extranjera y realizar una compra masiva de todos los patacones de distintos orígenes que había en la vuelta.
De esa forma el gobierno pagaba 750 reis y emitía una moneda de circulación obligatoria de 960 reis. O sea que el gobierno brasileño, la corte portuguesa, ganaba 200 y pico reis por cada reacuñación que hacía. Un fenómeno realmente novedoso y que, por supuesto, yo creo la parte histórica de este tema es muy compleja, pero una de las causas del éxito es que, bueno, esto no lo podía hacer España en el sentido de la interconexión que seguramente tenían las distintas regiones. Lo pudo hacer Portugal en el sentido de que, bueno, Brasil está ahí con su territorio inmenso, pero inserto dentro de un continente dominado por España, ¿no es cierto?, hasta que vienen los movimientos independentistas. Se reacuñaron 6,5 millones de moneda en Bahía y algo más de 16 millones en Río de Janeiro y una cantidad muy pequeña y también desconocida en Minas Gerais, que es la tercera ceca que se reacuñan los 960 reis propios. Y este fenómeno, que empieza en 1810, termina en 1834 y por lo tanto abarca 3 periodos de la historia brasileña, y acá hay otra de las características interesantes que le da el 960 rey como atractivo, que cada periodo tiene su propio diseño. El periodo colonial, que arranca en 1810 con el primer 960 reis y termina en el 18. En el 18 hay monedas coloniales y hay monedas también del Reino Unido, ya que João VI decide elevar la categoría de Brasil a la de Reino Unido, o sea, darle el mismo rango en definitiva que Portugal, más allá de que algunos escritores ya decían, y bueno, con lo que hizo la corte portuguesa, en realidad la metrópoli era Brasil y Portugal pasó a ser la colonia, guste o no guste. Y finalmente, en 1822, con la independencia de Brasil y ya con el mando del hijo Pedro I, nace el Imperio de Brasil. Y ahí tenemos el tercer diseño, que son las monedas de abajo, donde, bueno, cambia el diseño del escudo, cambian las leyendas. Y esto da entonces una interesante complejidad que también es atractivo para el tema del coleccionismo. Paso rápido acá 2 tablas donde están las cantidades acuñadas en las 2 secas. En 1809 en realidad se conoce un solo ejemplar de 960 reis y por eso uno por deformación empieza a decir 1810. Hay un solo ejemplar en el Banco Central de Brasil. La cantidad acuñada es desconocida, pero bueno, al haber un solo ejemplar sabemos que se deben haber acuñado muy pocas piezas. De 1809 son las pruebas que hizo hacer Brasil en Inglaterra. Pruebas de cobre. Se conocen algunas pruebas de cobre. Y recientemente encontré una documentación que nos certifica que esas pruebas de cobre de 1809 se hicieron en la Soho Mint, o sea, la misma ceca que después se acuñan los décimos de Buenos Aires. Por supuesto que son pruebas, después todo el resto se hace en Brasil, en la ceca de Río de Janeiro. Ustedes ven que ahí hay una especie de periodo que podemos decir de auge, de la acuñación, 1816, 1820, y a partir de 1821 las cantidades acuñadas empiezan a decrecer y nuevamente la razón económica está detrás de eso. ¿Cuál es? Esta apropiación de señorazgo que hizo el gobierno brasileño creó inflación y a medida que pasaban los años, los 960 reis ya no se compraban más a 750
750 reis el cospel hispánico. De 750 reis había pasado a 800, 850, 900, o sea que el gobierno brasileño le quedaba cada vez menos ganancia, cada vez menos señorazgo por la reacuñación. Eso se manifiesta en las cifras. Y en el año 1827, el último año que se acuñan 960 reis sobre otros cospeles, podemos pensar que en ese año, 1827, comprar un 8 reales colonial valía cerca de 960 reis, con lo cual se había terminado la ganancia. La acuñación de 960 reis se retoma en el año 1832, 33 y 34 en cantidades insignificantes, pero se hace sobre cospeles vírgenes. Y este es otro dato más, que se había terminado la captación de señorazgo. Se acuñan unas pocas monedas, pero sobre cospeles vírgenes. O sea, las propias cosas que discutimos hoy. Claro, Brasil quizás le pasaba como Argentina, tampoco tenía estadísticas, pero inflación había. Este tipo de medidas había provocado la inflación y terminó de alguna forma de matar el propio negocio que había ideado como financiamiento João VI. Ahí tienen las cantidades en Bahía, donde se puede apreciar un fenómeno bastante similar. Prácticamente 1822 cae la acuñación en Bahía, después 24, 25, hay unas cantidades más, pero en 1826 Bahía ya deja de reacuñar 960 reis, o sea, deja antes que Río de Janeiro. Saliendo de las monedas propiamente dichas, se aplicaron en 1819 y 1820 nuevamente un resello de Mato Grosso y de Cuyaba, todos muy escasos. Y por último hay unos 960 reis muy particulares que son reacuñaciones clandestinas. ¿Qué significa esto? Y que bueno, el sector privado se dio cuenta del negocio que estaba haciendo el gobierno y dijo, y yo voy a tratar de copiarlo. Empezaron a comprar también monedas coloniales de 8 reales y lograron reacuñar algunos 960 reis, que no podemos decir que son monedas falsas de las típicas monedas falsas, porque la base que usaban no era falsa. Ahí el falsificador lo que trataba de hacer simplemente era obtener la ganancia de la misma metodología que usaba el gobierno. Compro un 8 reales español a 750 reis, lo acuño y lo pongo en circulación a 960. Se atribuye que quizás en San Pablo se hayan hecho estas escasas monedas, son pocas, hoy, como siempre ocurre, se suele pagar muy bien. El diseño es un diseño más tosco y se conoce una sola acuñada sobre un 8 reales argentino de la provincia de Río de la Plata. Para ir cerrando esta parte, y ya más o menos lo adelanté, ¿qué monedas reacuñó el gobierno brasileño? Compró a granel. El gobierno brasileño lo compró a granel todos los patacones que podía comprar y que cumplían con la ley de los 27 gramos aproximados de peso. Prevalece, por supuesto, las monedas hispánicas. ¿Qué ley era las de plata que acuña Brasil? ¿Viste en el 32, 33 la misma ley en plata o era más baja? Sí, exacto, así de memoria no voy a inventar, pero digamos, supongamos ley del orden de 0,900, 875, no me acuerdo de memoria. Las otras sí sabíamos que era de ley, pero las que hace Brasil... No son de ley 500, de esas típicas monedas mexicanas que después nacen después, no. Son de plata, después chequeo exactamente el número, pero digamos que son monedas de plata 900. En eso no hubo cambio, aparte se notan en el color, que la plata 900 tiene un color, la plata 500 ya tiene un color diferente por la aleación.
Bueno, en general son monedas hispánicas, acuñadas en las principales secas que conocemos y que hicieron las acuñaciones más importantes: México, Lima, Potosí, Santiago en menor medida, Guatemala también en menor medida. Monedas que vinieron desde España, seca de Sevilla, Cádiz. Las primeras monedas de la América independiente, el tema que estamos acá, provincia de Río de la Plata, el peso independiente de Chile, que nace en el 17, la moneda de Perú libre del 22, y otras monedas que son realmente raras, como el dólar estadounidense, que se conocen solo 4 o 5 ejemplares, alguna moneda árabe, cosas muy, muy raras. Pero lo básico, el 90%, son monedas hispánicas, acuñadas en México, Lima y Potosí básicamente. Bueno, con esto cierro el capítulo entonces que es de la historia y del nacimiento de los 960 reyes. Paso rápido ahora para nuestra segunda moneda. En la primera charla se explicó muy bien todo el derrotero de los ejércitos independentistas. Una primera toma de Potosí que no produjo moneda. La segunda toma por el general Belgrano en 1813 y que nos produce la moneda conocida con el ensayador J de valor 8 reales. Los realistas retoman en 1813 el control de Potosí, se corta entonces la acuñación de estas monedas. Pasamos ahora entonces a la tercera campaña, la campaña de General Rondó, que produce la moneda de 8 reales de 1815, y después aparece la variante donde la denominación de 8 reales cambia a 8 soles, rompiendo la tradición española del signo monetario, y este es otro de las medidas importantes que se toman como para afianzar, ¿no es cierto?, los sueños de la independencia, tener un signo monetario propio, que es algo también relevante. Y nacen entonces el tercer patacón de la serie, también con fecha del 15, pero en vez de ser reales, la S de 8 soles. Aproximadamente, después que yo cerré el trabajo, apareció nueva bibliografía de Pesano, y hay un nuevo libro que todavía no lo pude conseguir, no sé si ya salió ahora, que hace una reestimación de las primeras investigaciones que se hicieron en Potosí, con nuevos números. Pero no hay cambios sustanciales. Estamos hablando que aproximadamente se acuñaron 1.800.000 monedas, y tenemos el dato que en 1813, una vez que los realistas toman el control de Potosí, se habrían fundido en el orden de las 300.000 y pico monedas. Este es un poco el número grande para después retomarlo y cuantificar el fenómeno de reacuñación en Brasil. ¿Y qué características tuvo el flujo de patacones rioplatenses hacia Brasil? Bueno, acá entro en la parte de catalogación, que es la otra parte que ayuda a lo interesante que tiene este tema. Este es un tema que, con toda la parte histórica que describí, por supuesto que tiene ribetes muy lindos, y también tiene ribetes muy lindos para el coleccionismo. O sea, acá hay una moneda para estudiar, para descubrir lo que hay abajo, para hacer las distintas variantes que existen de monedas base. Hay más de 150 monedas base catalogadas. Y les puedo asegurar que el coleccionismo por monedas base es algo que tuvo mayor auge en los últimos años.
en Brasil normalmente se ponía el énfasis en las variantes de cuño. Porque claro, para acuñar 24 millones de monedas con la herramienta existente, que no era la herramienta que tenía la Soho Mint, ¿no?, de máquinas a vapor, etcétera, etcétera, los cuños, como nos pasaba a nosotros, se rompían fácilmente. Un número que recuerdo de memoria, del año 1816, en la seca de Río de Janeiro, se utilizaron más de 200 cuños, hay más de 200 variantes de cuño de ese solo año. Así que imagínense, para los amantes de variante de cuño esto es espectacular. Pero aparece una segunda cosa interesante para el coleccionismo, que es el coleccionismo tomando las monedas base, descubriendo qué es lo que hay abajo. En estos dos cuadros está la síntesis de todo el derrotero de nuestros patacones en la seca de Río de Janeiro. Para que ustedes entiendan, aquí en las filas están todos los años de acuñación de los 960 Rey, los años relevantes, y aquí en la columna aparece el 1813, 1815 y el 8 Sol de 1815. Por ejemplo, en esta celda que está la letra NR y que es el cruzamiento de 1813 con 1813, la NR nos dice que no hay ningún 960 Reis acuñados en el año 1813 que tenga abajo una moneda de las provincias de Río de la Plata de 1813. Hasta ahora no se descubrió ninguna. Con lo cual quiere decir que una vez que se hizo la acuñación del 13 en Potosí, tardaron unos meses esas monedas para llegar a la seca de Río de Janeiro. En 1814 ya aparece. Podemos encontrar un 960 Rey de 1814 con un 8 reales del 13 abajo. Sin embargo, por aquí lo que podemos ver, que parecería ser que el viaje de la acuñación de 1815 fue más rápida. Hay 960 Rey de 1815, donde encontramos abajo tanto 8 reales de 1815 como 8 soles de 1815. O sea que uno puede estimar que, a pesar de todos los problemas de transporte de la época, la reacuñación que hizo Brasil fue tan numerosa que había distintos mercaderes a la expectativa para conseguir monedas donde sea, en el Alto Perú, en Potosí, en la banda oriental, en Buenos Aires, y llevarlas a Brasil para hacer algún negocio. Los números que están acá serían los precios en dólares de las distintas combinaciones, y después los números son bastante homogéneos. No hay ninguna celda en blanco, lo que quiere decir que se pueden encontrar todas las combinaciones posibles. En la seca de Bahía es distinto. Y acá hay una cuestión geográfica muy clara. La seca de Bahía está más arriba, más al nordeste de Brasil, con lo cual quiere decir que las monedas acuñadas en Potosí tenían un camino más largo para llegar, y entonces encontramos que son bastante escasas. Aparecen solo 2 ejemplares, estas 2 estrellitas quiere decir 2 ejemplares, en los 960 Rey de 1814 de Bahía, y los años más comunes son el 16 y el 21. O sea, nuestros patacones rioplatenses hacen un viaje que principalmente tuvieron como destino Río de Janeiro. El viaje era más largo y por lo tanto llegaron menos piezas a la seca de Bahía. Bueno, y me acerco al final con la parte cuantitativa. Y bueno, estamos hablando de cosas relevantes o esto simplemente es un punto más. Es muy lindo para el coleccionismo. Y ante la falta natural de cifras oficiales,
O sea, es imposible encontrar una cifra oficial, porque lógicamente Brasil reacuñaba y no miraba, no importaba mucho lo que reacuñaba. Lo que hicimos fue un estudio estadístico basándonos en el relevamiento fotográfico de 1000 monedas para estudiar lo que había abajo, tratando de cumplir con todos los requisitos estadísticos, que no los voy a aburrir. Después, si hay alguna pregunta, la contesto. El resultado del estudio de 1000 piezas dio un resultado que se alejó un poquito de lo que pensábamos antes. Uno siempre, cuando hace algún tipo de estudio, dice, y bueno, esto debe estar entre esto y esto. Y en las 1000 piezas analizadas en forma aleatoria aparecieron 22 monedas acuñadas sobre patacones rioplatenses. 22 en 1000, lógicamente es 2,2%. Me estoy moviendo, ¿no?, en el cuadro hacia la derecha, me siguen con la flechita, ¿se ve? Les recuerdo que se acuñaron 22 millones y medio, un número redondo de 960 reis. Por lo tanto, concluimos que para hacer 22 millones y medio de 960 reis, usando el 2,2% que sale del estudio, Brasil importó aproximadamente cerca de 500.000 monedas hechas en Potosí a nombre de las provincias de Río de la Plata. ¿Qué son 500.000 monedas? Y bueno, habíamos presentado ese cuadro donde el número era cercano a 1.800.000. Quiere decir que el 28% de la acuñación hecha a nombre de las provincias de Río de la Plata tuvo un inesperado viaje por obra de la colonia portuguesa primero y del Imperio de Brasil después, y terminaron en un proceso de metamorfosis. Todavía viven, pero desaparecieron como monedas propias. Los estudios estadísticos tienen rangos, ahí yo, para no aburrirlo, puse los números específicos. El rango con las salvedades estaría aproximadamente entre 450 y 550, pero no importa el número en concreto, si son 500.000, 450.000 o 400.000. En todo caso, lo que el estudio deja bien claro es que estamos ante un fenómeno cuantitativo de relevancia, y entre ese 28% que se fue a Brasil, más las monedas que habíamos visto, 300.000, que habían fundido los realistas cuando retomaron Potosí, retomaron el control de Potosí en 1813, más o menos se deduce que la mitad de la acuñación que se hizo para las provincias de Río de la Plata desapareció entre estos dos fenómenos. O sea que en realidad uno dice, sí, se acuñaron 1.800.000, pero la realidad es que en circulación quedaron la mitad. Cuando digo circulación, no estoy contando después las otras fuentes de desaparición de esas monedas a través de 200 años, fundición de joyeros, monedas que quedaron enterradas, etcétera, etcétera. Muchas gracias. El final también muestra otra fotografía con la cara del solcito pobre que quedó atrapado en el globo, y el zodíaco que está ahí en el reverso del 960 reis. El sol siempre está. A veces hay que encontrarlo. Me he encontrado con muchísimas monedas nubladas, pero con la lupa se pueden. Bueno, ¿preguntas? No, las Provincias Unidas del Sur no le vendían a Portugal.
yo reconozco que no es un fenómeno simple, lo que traté de contar acá en 10, 15 minutos son cosas que bueno, uno las ha masticado bastante tiempo. La idea que había surgía un atractivo económico. Llevemos las monedas a Brasil, acá hay cuestiones que tienen que ver con el comercio. Brasil compraba estas monedas, aparte de cuestiones que podía hacer con el comercio, pagando con oro. Hay todo un contexto histórico que hay que ubicarlo, pero la causa de por qué esas monedas se iban para Brasil, se iban por obra de mercaderes, haciendo una ganancia de cambio como existe hoy en términos modernos, hasta hace pocos años. Vamos a ver, la gente conocíamos negocio en Venezuela, bastante difícil de entender si uno no se mete en la economía, había que llevar para allá y traían. Es un negocio típicamente que podríamos decir hoy un negocio cambiario. Agarrar una moneda de 8 reales, llevarla a Brasil y a lo mejor cambiarla por oro, el que la llevaba hacía negocio y el gobierno brasileño también lo hacía porque las necesitaba. Arnaldo, ¿te dejo a preguntar o no? No, yo iba a aclararle que... Entonces sí te dejo. Los que mandaban monedas eran los comerciantes que comerciaban con Brasil, sobre todo lo de la zona del Alto Perú, porque estaban los realistas ahí, bueno, pagaban con todo tipo de moneda. Y los brasileros se aprovechaban y las compraban a mucho menos y hacían un doble de ganancia. El doble con lo que vendían a mucho más de lo que valía y el otro por ciento era por lo menos que pagaban. Ahí en el libro mío doy una estadística de cuánto pagaban las onzas de oro y cuánto pagaban las piezas de 8 reales. Ahora no lo tengo en la memoria. Sí, uno a veces de los números no se acuerda. Es todo un tema que también lo hemos discutido en Montevideo, hay cosas escritas. El general mencionó, piensen ustedes que la banda oriental estuvo a partir del 17 integrando la cisplatina, ¿no? Y bueno, hay grandes sospechas de que en ese periodo se produjo una inundación de cobre muy importante en la banda oriental, que fue una de las formas que seguramente utilizó Brasil o la corte portuguesa para obtener los patacones de plata que circulaban en la banda oriental, siendo la banda oriental parte de Brasil de esos años. Hablando con personas que tienen recuerdos firmes, la cantidad de cobre que se encontraban en las ferias uruguayas en Montevideo era enorme hace algunos años. Y eso, bueno, no es que alguien fue a Brasil y trajo esos cobres circularon en Uruguay en forma profusa, ¿no? Y seguramente la explicación tenga que ver en parte con esto, ¿no? ¿Alguien más? ¿Mariano? Pero era si sabías cómo llegaban las piezas, lo habíamos hablado alguna vez. Sí. Parte podía tener que ver con el comercio exterior, exportación, importaciones, te vendo esto, y ahí entraban las monedas como forma de pago, y parte seguramente eran transacciones más a lo que podríamos asociar hoy como una transacción de cambio, te llevo la moneda de plata, me pagás con oro, con lingotes, etcétera, etcétera. Ahí la documentación de eso es extremadamente escasa. Nada oficial. No, nada oficial por las características que tenían las operaciones, ¿no? Seguramente, bueno, la forma de gobierno imperial daba para eso, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿No perjudicaba el Río de la Plata? La escasez de moneda seguramente contribuía. Lo importante en todo caso es entender que el fenómeno se concentró en la moneda de 8 reales, en el patacón. No afectó a las monedas más chicas. Y Más rioplatense por llamar. a ver, sí, históricamente es complejo. Si querés me atengo a la leyenda. Provincia de Río de la Plata.
Uruguay era parte de las provincias de Río de la Plata cuando se acuñaron las monedas del 13 y del 15. Las provincias del virreinato de, también, mejor dicho. Extremadamente complejo, es todo el vaivén que va. Para cerrar la respuesta, en este tipo de monedas a veces hay cosas que la tenemos en las manos y no nos damos cuenta. Uno pregunta, decir, bueno, ¿y qué monedas eran las que más circulaban? Y cuando uno agarra toda la serie de las monedas coloniales, ¿qué es lo que uno observa? Y los 8 reales son fáciles de encontrar en estado sin circular, lo cual nos da pistas de... Y esas monedas seguramente circularon poco, eran tratadas con más cariño, seguramente se hacían las operaciones más grandes. Ahora, de las monedas de 4 reales para abajo, encontraron 4 reales de Potosí, tanto de la época de colonial como de las provincias de Río de la Plata, de 4 reales para abajo, todas las monedas en general aparecen con un desgaste importante. Con lo cual quiere decir que eran las monedas que se usaban para el comercio corriente. Circulación corriente. Exactamente. En ese sentido, este tipo de operación, como no trató a esas monedas de valor pequeño, podríamos decir que no lo afectó, pero sí lo afectó desde el punto de vista de sacarle esas monedas de mayor valor, ¿no? Pensemos que también en su momento la monedación era como forma de decir, bueno, se extrae la plata del Cerro Potosí y se amoneda como para darle el estado final a la plata en vez de lingotes. Se iban también lingotes a España, pero bueno, buena parte se amonedaba. Bueno, para no extendernos más en el cronograma, acá Miguel me está mirando, agradezco mucho la atención de ustedes. No, esperá, me olvidaba. Me olvidaba, tengo que hacer la pregunta. No voy a cambiar la palabra, el libro lo voy a regalar. El que lo quiera autografiado vale 250 pesos, así recupero. No. Bueno, le pido a quien tienen el libro y a los próceres sentados aquí adelante que eviten levantar la mano por razones lógicas, así todavía después me van a acusar que estaba todo arreglado. Qué lástima, lo quería revender. ¿En qué año Brasil acuñó por última vez 960 reis sobre monedas coloniales? No. 34. 22. ¿Quién dijo 27 por primera vez? Bueno, el libro está ya. ¿Tu nombre? Alejandro. Las chicas te pedirán el apellido, pero a mí con el nombre me alcanza. Entrega el diploma y un acrílico recordatorio del señor Jorge Fernández, expresidente del Centro Numismático Buenos Aires, en el periodo 2006-2008, y miembro del número de la Academia Argentina de Numismática y Medallística. Fernández, expresidente del Centro Numismático Buenos Aires, en el periodo 2006-2008, y miembro del número de la Academia Argentina de Numismática y Medallística.